igualmente. Mira, ¿hace cuánto fue la última vez que nos vimos en persona, Ricardo? Por Dios. Yo creo que nos vimos hace varios meses ya. Yo creo que hace un año. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste? Algo así, fue hace un año, en marzo del año pasado. Ajá, ¿y estás sacando tu doctorado en qué ahora? No, el doctorado ya terminó y estoy haciendo una investigación postdoctoral sobre familia e inmigración en Centroamérica. Bien interesante. Buenísimo, sí. Bien interesante, sí. Bueno, eso y otras cosas, ¿verdad? Porque lo que pasa es que hoy, por ejemplo, estaba leyendo unos documentos de Tejutla y pica aquello de saber qué pasó, por ejemplo, con la pista perdida de los chalatecos, ¿verdad? Ajá. Pero, no, eso va a ser otro programa. Programa. ¿Quién fue el primer chelito? No se puede decir todavía, es una sorpresa. Es buenísimo porque ahí la incógnita es de a dónde salió el primer chelito o la primer chelita. ¿Quién fue el responsable? Y además se asentó en Chalate y generó todo un movimiento de chelitos por El Salvador. No, en realidad lo que pasa es que fue acumulativo, ¿verdad? Sí. Pues con el paso del tiempo. Pero no te gastes sobre migración y familia, porque eso va a ser tema de otra conversación. Sí, es lo que les digo, sí. Ok, chivísimo. Ricardo, ¿estás en Alemania? ¿Qué horas son allá? Ahorita son exactamente las 4:10. 4:10 de la tarde, 8 horas adelante, ¿verdad? Okay, sí. Hemos querido tocar base contigo nuevamente. Qué bueno, gracias. Siempre en vacaciones hemos hablado contigo sobre el verdadero significado, ¿no? De a dónde vienen este tipo de tradiciones. Estamos en la mera época de vacaciones agostinas. Ayer fue en la tradición el Día del Comercio, ¿verdad? Sí. Mañana será la procesión y el día 6 la famosa bajada, la transfiguración, ¿verdad? Que solo está en nuestra mente lo del comercio, ¿verdad? Porque como no hubo desfile, tuvimos que imaginarnos que estábamos en el Día del Comercio. Para que vean la importancia que ha llegado a cobrar la fiesta pública, el desfile tradicional y de otro tipo en nuestra mente, ¿verdad? Claro. Pero bueno, en fin. Ok, el desfile, vaya, el desfile del correo, que el desfile del correo hubiera sido el sábado 1 de agosto. ¿Verdad? Sí. Es la primera actividad que marca el inicio de las fiestas, en este caso las agustinas, Ricardo. Sí. Bueno, comencemos por eso, ¿verdad? Comencemos por el tema de la calle como símbolo de apropiación y de diseminación de la fe, que efectivamente era lo que sucedía en la época. De nuevo, lo que hay que decir es que muchas de estas celebraciones, bueno, la celebración en general ha venido cambiando, ¿verdad? Ha venido cambiando. El punto de partida de las celebraciones que vincan al Salvador del mundo o al Divino Salvador o a la transfiguración del Señor es precisamente una celebración más bien de carácter civil y más una especie de afirmación del poder colonial en los territorios conquistados. La celebración en principio tiene que ver con la fundación de una población que normalmente era advocada a un santo, pero además en nuestro caso tiene que ver con una advocación muy significativa porque tiene mucho que ver con el momento en que se funda la ciudad, el santo al que se consagra la ciudad, pero además con, insisto, el recordatorio de la conversión, de los nuevos tiempos en la época en que la gente del territorio pasaba a ser vasalla del rey, ¿verdad? Pasaban a ser sus súbditos y en consecuencia le debían obediencia. Esa celebración... es bien triste, ¿verdad, Ricardo? Porque uno ahora todo es felicidad y realmente nos estaban sometiendo a un montón de cosas y es importante recordarlo. Pues sí, yo también quisiera que habláramos, lo vamos a hacer quizás un poco más adelantito y si no así matizado, vamos a hablar de la alegría y del miedo, porque lo que pasa es que nosotros pocas veces nos ocupamos de estudiar el rol de las emociones en todas estas prácticas y son bien importantes. Entonces el paseo del pendón real es un punto de partida importante aquí porque era efectivamente el recordatorio de la subordinación al poder real. El pendón real era una especie de bandera, una especie de estandarte con el que se recorría por las calles de la ciudad entre comillas. Cuando surgió San Salvador era más bien una especie de campamento militar rodeado de ¿qué año se remonta de tribus hostiles?
Ricardo, ¿a qué año se remontan las primeras celebraciones de este tipo de fiestas? Las primeras celebraciones de las que se tienen registro son efectivamente por 1525, ¿verdad? 1528. Ahí, de ahí parte, de hecho, la gran duda de que entonces de dónde sale el Salvador, el divino Salvador como la figura de patrono, ¿verdad? Que efectivamente yo creo que ya suficiente lo hemos dicho, efectivamente no lo fue. La primera ciudad de San Salvador, la ciudad de la Bermuda, donde estuvo el San Salvador anterior, fue consagrada a la Santísima Trinidad. Eso ya está claro. Y la fiesta ha venido, terminó posicionándose, pero hasta relativamente poco, ¿verdad? Hasta hace relativamente poco, ¿verdad? Relativamente poco, ¿hace cuánto, Ricardo? Hace prácticamente finales del siglo XVIII, ¿verdad? Lo que se puede referir aquí, la fecha que se tiene de referencia en general es la de 1777 con el paseo del Colocho, ¿verdad? A instancias de don Silvestre, ¿cómo se llama don Silvestre? Uy, se me olvidó. Bueno, en fin, ya me voy a recordar. Con el nombre bien característico. Y en esa época era don Silvestre. Don Silvestre. Lo que pasa es que este señor no era cualquier señor, en realidad era un terciario de la Orden de San Francisco. Ustedes pueden buscar y directamente el Wikipedia los va a mandar a quienes eran los terciarios de la Orden de San Francisco. Era en realidad una especie de hermanos civiles, ¿verdad? Era gente muy devota. De hecho, el principio de los terciarios de la Orden de San Francisco, los que estaban en segundo lugar en las Carmelitas y los que estaban en primer lugar en los Hermanos Activos, el principio de los terciarios era, por ejemplo, el ayuno, como una forma de sacrificio, como una forma de demostrar las prácticas afines a los franciscanos. Entonces era una persona muy devota. Ahora, hay varias cosas que hay que considerar aquí. Hasta entonces, el Divino Salvador no ha sido necesariamente la figura que más afición, por usar una palabra más contemporánea, había tenido hasta entonces, ¿verdad? Eso por otra, la cantidad de habitantes relativamente poca. San Salvador, independiente, pueblo grande, con alrededor de 8,000 personas como habitantes, ¿verdad? Y en tercer lugar, hay que recordar aquí que estamos en un momento interesante en el paso de los últimos años de la época colonial a la época de la independencia, ¿verdad? Esta transición va a ser clave porque recuérdense que cuando se independiza la provincia de San Salvador en 1821, bueno, en realidad fue un proceso que terminó allá por 1824, El Salvador adopta ese nombre. En realidad, Salvador es el nombre que adopta el territorio, San Salvador y Sonsonate, que de hecho va a ser una conformación que se va a ir dando con el paso del tiempo, y que finalmente así es como se institucionaliza el nombre de Salvador para la nueva república. Bueno, en un principio Estado del Salvador y luego República del Salvador. Y decía que esto es importante porque lo que va a suceder aquí es que el nombre va a ser adoptado como el referente de la construcción del nuevo ideario Nación, que se llama. Es decir, había que construir símbolos sobre los que había que pensar en El Salvador a la hora de mencionarlo. De la misma manera en que se eligió el indio Atlacat como el referente indígena de mayor que había que heroísmo y reconocimiento. Sí, claro, que simbolizaba la heroicidad indígena, y en una situación particularmente complicada, porque lo que pasa es que en el territorio no había tampoco mucho de donde escoger respecto de figuras. Era un territorio muy pequeño, había muy pocas cosas a las que recurrir. En realidad, esta región era la región de las haciendas de Guatemala, como ya lo ha dicho don Pedro Escalante, ¿verdad? La capital era Guatemala, entonces había muy poco aquí de donde agarrarse como para poder Nosotros éramos las afueras, Ricardo. O sea, es que éramos el interior, ¿verdad? Yo creo que nosotros más de alguna vez lo comentamos ahí en la radio. Todavía nos pasa, todavía en agosto nos pasa, ¿verdad? Vámonos a pasear y nos vamos a Guatemala, ¿verdad? Los chapines tienen estadísticas, el Ministerio de Turismo tienen estadísticas, siempre están pendientes de cuántos salvadoreños entran para agosto, porque son de las épocas en que más vacacionistas salvadoreños llegan, ¿verdad?
Y ellos hacen su fiesta con nuestra fiesta porque tienen un montón de ingresos a turistas. Ellos hacen su agosto. Total. Ellos en realidad hacen su agosto. Ok, entonces decías que estas fiestas comenzaban allá a finales de 1700, ¿verdad? O sea que tenemos que como 150 años de estarla celebrando, Ricardo. Pues sí, no menos, por la década de 1770 más o menos comienzan. Y luego poco a poco va cobrando forma. De hecho, fíjense que aquí la gran pregunta es qué sucedió al final con el Paseo del Pendón. Finalmente, con la independencia, el Paseo del Pendón, que era un recuerdo de que éramos súbditos de España, desaparece, ¿verdad? Obviamente. Y entonces la celebración se queda más o menos coja, ¿verdad? Como un espacio, un bache, ¿verdad? Y este momento va a ser clave, y este momento todavía no lo hemos estudiado lo suficiente porque es un momento interesante para ver cómo se reconfigura el referente simbólico de la nacionalidad salvadoreña. Y entonces es que cobra mayor relevancia el divino Salvador. Y Ricardo, pero para esa época era la figura de El Salvador. Sí, ¿verdad? El divino Salvador. Y se celebraba la transfiguración del Señor. Ajá, ok. Esta era una celebración que no era desconocida. En realidad, esta era una celebración que ya tenía su tradición desde el siglo XV, y que había sido instituida por el Papa Calixto III, y desde entonces era que se reconocía la figura del Divino Salvador. De manera que ya estaba insertada en la religiosidad española, ya había venido aquí, claro. ¿Verdad? Ya había venido aquí. Las referencias que tenemos a la celebración son efectivamente desde muy temprano. Lo que no tenemos son referencias concretas de que esa haya sido la advocación inicial de la capital, de la que terminó siendo la capital, de la entonces Villa de San Salvador y posteriormente Ciudad de San Salvador, cuando ya comenzó en forma la ciudad, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, si esto era parte del sometimiento, ¿cómo se arraiga en la cultura de la población salvadoreña? Es parte de dicen, lo que se hace seguido se vuelve costumbre. Y como era fiesta al final... Fuerza de días libres. Y como era fiesta al final, entonces es así como queda inculcado en la cultura salvadoreña, Ricardo, a pesar que representaba la sumisión. Aquí hay dos consideraciones que hay que hacer con relación a la fiesta. Para comenzar, recuérdense que la fiesta, por una parte, es una fiesta que tiene una connotación muy material. Es decir, la fiesta tiene el propósito de satisfacer determinadas necesidades materiales que se materializan, valga la redundancia, que se hacen prácticas, que cobran realidad en la comida, por ejemplo, o en la bebida, o en la posibilidad de entablar relaciones sociales, de conversar, de contarse chistes, en fin. Y por otra parte está el componente religioso, el componente inmaterial, la posibilidad que tienen las fiestas de convertirse en esa especie de válvula de escape, sobre todo cuando lo que tenés en la cotidianidad, en la mayoría de los casos, son problemas, pestes, una gran presión económica, ¿verdad? Entonces resultaron ser un recurso bastante aceptable. Ya en principio tenía la ventaja de contar con la aceptación de las personas en términos materiales e incluso espirituales. Ahora, yo creo que aquí es donde comienza a figurar, por ejemplo, estas emociones de las que hablamos al principio, el miedo, ¿verdad? El miedo. ¿Miedo no es muy diferente a la época actual, ¿verdad? O sea, sigue teniendo exacto. El mismo propósito. Por eso es que me parece que nos tiene que llamar mucho la atención y por eso es que nosotros tenemos que investigar más sobre el asunto, porque es básicamente lo mismo. Miren, cuando uno estudia, por ejemplo, estos temas que yo he tenido la oportunidad de estudiar, se da cuenta de lo poco que hemos cambiado los seres humanos a lo largo de la historia. Y cuando pasan estos eventos fatales, estas epidemias, la langosta y el chapulín, es sumamente curioso darse cuenta de cómo los seres humanos han reaccionado históricamente de la misma forma. Y el miedo es la más basal de las emociones. El miedo es de las emociones más básicas. Pues entonces, ¿pero miedo a qué? Miedo ya de entrada al desconocimiento, ¿verdad? Miedo ya de entrada al no saber qué va a suceder, a lo desconocido, ¿verdad? A
al precio que voy a tener que pagar si mis actitudes no son buenas o malas, ¿verdad? Entonces, ahora, yo creo que en toda esta fórmula tampoco podemos olvidar que en la aceptación de la fe cristiana, la fe instituida por, la fe impuesta e instituida por los españoles, hay mucho que ver también, tiene mucho que ver el tema del sincretismo, es decir, que se mezcló de lo que ya existía en la tradición indígena y en qué tuvo que ceder la religiosidad cristiana católica para la época, siendo la máxima apuesta conseguir que hubiera un reconocimiento de las nuevas leyes cristianas, de la nueva ideología. Hubo una suerte de concesiones de parte de la Iglesia que se ejemplifican, por ejemplo, en la permisión respecto de la celebración de determinadas danzas indígenas, o en la permisión en la formación de cofradías, que era una especie de figura que reconocían los españoles y que resultó sumamente adecuada para los indígenas en el sentido de que permitía reunir a la comunidad y hacer sus celebraciones, a lo mejor cristianas, a lo mejor matizadas con el catolicismo, pero con prácticas que no eran necesariamente las mejor vistas por la Iglesia en la época, ¿verdad? Consumo de aguardiente, por ejemplo, y sobre todo consumo de chicha o consumo de los alimentos que todos nosotros bien conocemos, los derivados del maíz, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Claro, ahora, pero pues sí, pero los españoles consumían vino también, o sea, el nombre cambió, o el tipo de bebida cambió, pero era mal exacto. Por la gente de acá, o sea, pues, perdón, ¿verdad? Por los súbditos, que los súbditos lo hicieran, era mal visto. Sí, que lo hicieran bajo determinadas circunstancias. Si hay una condición aquí respecto de la legalidad española, tiene que ver primero con diferencias de tipo social y étnico, segundo con diferencias de género, si eras hombre o si eras mujer, ¿verdad? Y tercero, definitivamente, si adversabas la ley práctica que determinaba la conducta de las personas en torno a la moral, que estaba determinada fundamentalmente en torno a lo que decía la religión. Pero ojo que en estas regiones, por ser las regiones perdidas del reino de Guatemala, hubieron también alguna suerte de concesiones. Y lo que pasa es que las concesiones eran necesarias sobre todo porque los funcionarios, muchos funcionarios y eclesiásticos, tenían poderes, tenían su poder no era tan solo político, sino también económico. Habían intereses económicos involucrados, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, hubo tanta concesión respecto de las cofradías? Porque las cofradías llegaron a tener un poder económico importante. Aquí se cuentan cofradías hasta con 2,000 cabezas de ganado, ¿verdad? O teniendo ingresos sumamente altos en términos financieros, que luego permitían además hacer préstamos, en fin. Mira, malas mañas desde los siglos pasados, ¿verdad? Miren, aquella herencia, ¿verdad? Aquella herencia, y luego que socialmente uno lo podía ver, lo podía ver en un montón de cosas, desde el contrabando de productos. Recuérdense que nosotros en esta región teníamos Acajutla, que nos servía de puerto para que ingresaran productos tanto del sur, del Perú fundamentalmente, como del norte, México y de más allá, de Filipinas, por ejemplo. Entonces había mucho contrabando, desde eso hasta prácticas secretas de sacerdotes con señoras con las que hacían vida y tenían hijos. Era una doble vida, ¿verdad? Cabal, pero que eran los sobrinos o los ahijados. Por ejemplo, en los testamentos ellos los reconocen como las personas que los cuidó hasta el final de sus años, que están muy agradecidos con ellas, pero aparecen ahí, ¿verdad? Aparecen ahí siempre de vez en cuando. Ok. Entonces decía ser una conveniencia, a ver, como éramos las afueras de Guatemala, o sea, éramos la parte lejana, por así decirlo, de donde se concentraba la actividad económica, política, religiosa, social, en estas áreas sí hubo concesiones, pero a cambio de, ¿cómo te dijera? Que se siguieran haciendo celebraciones eminentemente locales, esas combinaciones locales con lo importado por los españoles. No, definitivamente la fiesta tenía que discurrir atendiendo los términos establecidos por la Iglesia. Eso estaba establecido así.
Si sobre la marcha, si sobre la marcha habían concesiones, era otra historia. Y esas cosas podían haberse omitido en determinados momentos, como efectivamente fue. No como regla, ¿verdad? Sino como excepciones, así. Dependiendo del de turno, Ricardo, dependiendo del de turno. Dependiendo del de turno a veces, aunque en la mayoría de los casos se trataba de personas que rápidamente se insertaban en esa dinámica. Es bien curioso en los documentos, por ejemplo, hay sacerdotes que cuando se les pregunta sobre la conducta moral de la gente en estos territorios, dicen que no tienen nada que declarar, ¿verdad? O, por ejemplo, que todo mundo se portaba Nadie bien. bebe. Sí, no, ni siquiera eso, no, ni pensarlo. Entonces, son cosas que llaman mucho la atención, porque por otra parte hay funcionarios, sobre todo eclesiásticos, que se quejan mucho, y eran los funcionarios que venían de Guatemala, ¿verdad? Los arzobispos, por ejemplo, que venían a visitar estos pueblos, que salían asustados, ¿verdad? De la gran cantidad de gente desnuda, del gran consumo de chicha, de las diversiones que acostumbraban, en fin. Hay un cura bien pintoresco que se queja como en 3 ocasiones de un juego que practicaban en Aguachapán, que es el juego del cacao. No hemos conseguido identificar de qué juego de cacao se trataba. ¿En serio? ¿No hay referencia? Sí, no hay más referencia que lo que dice pero se quejó el cura. Se quejaba porque además lo que pasa es que dice que lo jugaba la gente para los días para cuando se celebraban los santos difuntos. Y era todavía mayor el escándalo, porque además se juntaban hombres y mujeres, comían y bebían y danzaban. Es lo único que sabemos. Ahora, para volver a la fiesta, este es un interesante punto de vuelta, porque la fiesta además la fiesta colonial nuestra tuvo definitivamente 2 partes. Estaba la parte meramente convencional, la de la misa en la iglesia, la del recogimiento espiritual, y estaba la parte velada de las celebraciones de las comunidades dentro de su espacio, cerradas en su espacio, a lo mejor en casas de determinadas personas. A veces se trató de las casas donde las personas guardaban el santo que luego salía en procesión para cuando le tocaba la celebración al santo, el santo que salía a encontrarse con el santo de otra comunidad, y se hacían una especie de convivios que aparecen también descritos con mucho desdén de parte de las autoridades coloniales. En fin, esa celebración es la que quizás mejor reúne esas características que luego van a trascender en el tiempo y van a permanecer en nuestras prácticas culturales, y que ahora podemos observar perfectamente todavía cómo están vivas, ¿verdad? En el consumo, sobre todo en la alimentación. La alimentación es el mejor de los ejemplos en ese sentido. Quizás es la figura más constante, vea, la comida dentro del sistema de la historia. Es de las cosas más sobresalientes. Ahora, el tema con las fiestas agostinas es si hubo, es una pregunta que se le viene a uno a la cabeza, si hubo, por ejemplo, alguna alimentación especial, si hubieron algunos alimentos en particular. Y no hay registro de que haya sido necesariamente así, ¿verdad? De lo que sí tenemos claridad con la celebración de el Divino Salvador, aún con el paso del tiempo, es fiestas de rigor, el 5 y el 6, ¿verdad? Y luego cambios en el calendario festivo. De hecho, la fiesta prolongada es una tradición colonial. Fíjense que parece curioso porque uno dice, ay, la gente era muy religiosa. No. Eran grandes fiestones de 15 días de duración en algunos casos. Y uno lo advierte. Hay referencias, por ejemplo, de periódicos del Salvador del 1850, 1860, de celebraciones que comienzan efectivamente el 29 de julio. ¿Verdad? Y se prolongan toda esa semana y a lo mejor algunos otros días más. Y ojo, que las prácticas, las actividades van variando de una manera bien particular. Para cuando comienza el siglo XIX, ya por ejemplo, ha cobrado mucha vida el tema de la participación barrial. Y entonces son los barrios los que se tienen que lucir y los comprometidos con determinados días, ¿verdad? En el calendario festivo para hacer sus desfiles, hacer sus entradas, como se llamó, ¿verdad? Entradas con carroza, con pólvora, con música, ¿verdad?
van a ser los distintivos. Lo curioso es cómo esto con el tiempo también varía y va cediendo espacio a las marchas, a los desfiles, ¿verdad? A esto que nosotros, a esto que ahora estamos extrañando del desfile del correo. Pero mira, Ricardo, y el viejos. elemento... El del comercio, sí, porque vaya, desde el 1, el famoso correo, el 2, no me recuerdo cuál, el 3, el día del comercio, sí. Hoy debería ser el famoso desfile militar, si no mal recuerdo, sí. ¿verdad? Dentro de la festividad de Agustín, o sea, y todo esto era con el objeto de, como decía Ricardo, lucirse, y sigue siendo así. Sigue siendo así en el espíritu. No tiene que ver con el Salvador del mundo. Sí, entonces sigue siendo así, por eso es importante que tengamos presentes esos dos factores en la fiesta. Sigue siendo así, sigue siendo así, aunque en realidad son nuevos, es decir, es que es lógico, ¿verdad? ¿Cómo iba a haber desfile de la policía en el siglo XVI? ¿Cómo iba a haber desfile de la policía en el siglo XVIII? En el siglo XVIII apenas en los documentos uno registra la mención de la palabra policía, pero es una especie de referencia, digamos que a la buena conducta social, ¿verdad? Pues no existía el cuerpo de la policía. Lo de desfiles de la policía y los desfiles militares son una característica del siglo XX. Aquí ya es cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, lo de los desfiles militares me parece que está completamente fuera de lugar. Y además tiene un referente menos grato en nuestra historia, que es el tema de las dictaduras militares, el tema del autoritarismo, en fin. Pero bueno, eso es una cosa de gusto. O sea, hay mucha gente a la que va a ver a los desfiles y que le parece divertido. Recuerden que tampoco tenemos mucha diversión donde escoger nosotros también, ¿verdad? Así y a los niños, porque los niños siempre sueñan con ser soldaditos o ser policías, entonces sí, ya la práctica, ¿verdad? Sí. Como aquí las películas que llevan a ver Rápido y Furioso y todas esas cosas. No es cierto, por ahí lo van ligando. Quiero leer algunos comentarios, Ricardo. Víctor Hugo dice, saludos desde Ciudad Morena, desde Santa Ana. Siempre gracias. Hola, Dinora con H, de las crónicas. El doctor Roberto Peña Cham, excelente programa. La historia hay que estudiarla. Cuando hablaron de las mañas, me acordé que se descubrieron cacao falsificados, ya que incrementaron peso y se utilizó como moneda. Sí, es cierto, sí existió cacao falsificado. Bueno, eso y otras cosas más. No les digo que tenemos aquí herencia, pues. Aquí había de todo, miren, aquí había de todo. Miren, aquí habían personas, por ejemplo, que uno lo mira en los padrones, en las listas de habitantes de ciudades o de pueblos, de personas que dicen ser españoles, y hay tan poca forma de poder demostrar si son o no son españoles, que prefieren los encuestadores, las personas que hacen el registro, poner, dice ser español. ¿Por qué? Porque ya en principio, Diana, sin necesidad de recurrir a otras artimañas, ya cuando eras chelito tenías las posibilidades de poder hacerte pasar por español. Y hay casos interesantes, por ejemplo, cuando uno hace un recuento de casos criminales o civiles, de personas que se hacen pasar por españoles, hablando como españoles, hablando disque como españoles. Y supongo que te dan alguna ventaja, Ricardo. Por supuesto, porque acuérdense que estamos hablando de una sociedad estamental. Claro. Pero a mí me recuerda tanto eso, como cuando estás en tu casa y te llegan a tocar la puerta y te dicen que la gente se inventa una historia, ¿verdad? Que tiene a un familiar en el hospital, que está con mucha gravedad, uno duda, y que necesita dinero, a veces pueda que sea cierto, pueda que no, en fin, son prácticas usuales. Miren, la zona particularmente de San Salvador, de la provincia de San Salvador, el actual territorio salvadoreño, era una de las zonas que más mala reputación tuvo durante un tiempo, durante la colonia, porque precisamente como era de las zonas remotas, ¿verdad? Ajá. Sobre todo los religiosos foráneos se quejaban de que aquí había mucho juego, había mucha juerga, mucha diversión. Hay documentos que refieren cómo al final del siglo las autoridades coloniales pretendieron poner paro a esas prácticas o minimizar esas prácticas. Pero es bien curioso porque, por ejemplo, el alcalde de Sonsonate,
Hay un documento de 1797, me parece que es. El alcalde de Sonsonate establece una normativa en la que, por ejemplo, se mandaba que la gente chapeara los terrenos que estaban llenos de monte, que la gente no dejara que los cuches y los chuchos y las gallinas anduvieran por las calles, que por favor a las 9, que a las 9 de la noche la gente se recogiera en sus casas. El hombre termina demandado, le ponen un auto criminal, ¿verdad? Porque decían que estaba atentando contra las prácticas de... Así era la población de entonces, y no se compuso mucho más, ¿verdad? Era lo normal en la época, Esto es interesante porque, como decía, para finales del siglo XVIII se pretendió instaurar en todos los dominios coloniales españoles lo que se conoció como las leyes borbónicas, que entre otras cosas pretendían organizar la administración y además organizar de alguna manera socialmente a la sociedad. Pero en estas regiones siempre fue difícil. Fue difícil. De alguna manera fue costoso. De repente aprovechaban también para perderse, para no ser controlado, no sé, se me ocurre, Ricardo. Sí, por supuesto que sí. Además, mira, lo que sucedió es que había mucha gente que andaba de un lado para otro. Ya de entrada era difícil controlar a esa gente. Miren, el final del 18 y el principio del 19 son épocas bastante importantes porque son momentos de una intensa movilidad social y una intensa movilidad geográfica en el territorio. Hay reportes, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo, en que dice que muchos de los registros que se presentan tienen muchas irregularidades, no están completos, porque por lo menos el 30%, del 30 al 30% de la población vive sin control. Es decir, es gente que no vive ni en pueblos, ni en villas, ni en ciudades. Hay mucha gente que vive en haciendas, difíciles de localizar, entonces ahí se iba de todo. Y fíjense que la fiesta patronal, por cierto, va a ser un recurso bastante importante para convocar a la población a los lugares. Si querés encontrar a Ricardo, andate el día de la bajada. Era lo más normal, porque ahí era donde era el lugar donde confluía la gente. Era el punto de convocatoria. Pues si no había televisión, no había radio. Miren, la fiesta colonial era tan era tan distinta a la que a la actual y a lo mejor a lo que nos podemos imaginar, porque ya de entrada, imagínense, no había energía eléctrica. Ya solo escuchar un cohete en esa inmensidad silenciosa, era oír otra cosa que no fuera gallos y zanates, era algo inusual, ¿verdad? Entonces, el tema de la pólvora en nuestras prácticas de fiesta patronal es clave para terminar de entender. Claro, pero les decía, por eso está tan arraigado, ¿verdad? Sí, no, bueno, y entonces les decía, la fiesta pasó a ser tan importante porque además ahí era donde con el tiempo pasaron a organizarse, fueron las plataformas para que luego ahí se hicieran las ferias añileras. Y luego la feria terminó teniendo una connotación más comercial. Pero además la feria terminó, como tenía un efecto convocador, terminó siendo una especie de recurso de los hacendados de las regiones para conseguir capturar mano de obra. Bueno, no, capturar es un decir, aunque de alguna manera lo era, para poder contratar gente, tener gente para las cosechas añileras. Con el tiempo que la fiesta fue cambiando, ¿verdad? Con el tiempo llegaron las ruedas mecánicas. Se agregaron. Se fueron agregando, ¿verdad? Tengo aquí dos comentarios, Ricardo. Claudia Geraldina Michel dice que buen historiador Ricardo Castellón, pero por supuesto, por eso lo tenemos hasta Verónica y Tony. Jacob Villalta dice, saludos Ricardo, si hablamos de gastronomía para agosto de forma evolutiva, ¿cuáles serían los platillos que están documentados? Y quiero dejar esta pregunta planteada para que después hablemos, porque son las 8:42, de la historia de las pandemias y de las pestes en nuestro territorio, por lo que estamos viviendo. Sí. No, ya ven, era una pregunta que había que hacer y hay que contestar. ¿Qué se comía? Miren, en principio, lo que se pudo haber comido es lo que se comía en las celebraciones.
Es decir, se comía ya en principio algo diferente. Algo diferente podía implicar comer tamales, era lo más usual, siempre fue lo usual en las celebraciones, beber chicha, hacer algún otro platillo de maíz, hacer algún preparado especial, una gallina, por ejemplo, comer algo de carne, pero no hay registro en nuestro caso de que se celebrara con alguna comida en particular. Lo que sí hubo es distinción respecto de lo que la gente ingería dependiendo de sus capacidades, porque tenemos registro para el caso, y gracias a las personas que nos están llamando y que están escuchándonos, sí hay registros para el caso de que por Acajutla entraban jamones, por ejemplo, entraban aceitunas. Que no era algo que encontrabas en ese tiempo, en esta zona. No, por supuesto, y era gente que, pero además lo interesante es que había gente que se lo podía comprar, ¿verdad? Ajá, que debe haber sido carísimo. Debe haber sido la iglesia, no sé. O gente que tenía dinero, aquí habían hacendados que tenían dinero, ¿verdad? Aunque en la cotidianidad vivían comiendo lo que normalmente comía el resto de gente, o a lo mejor con alguna otra cosa, alguna cosita de más, pero había gente que se podía dar se podía permitir esos lujos. Hay tiendas de Sonsonate que venden para la época especias que son particularmente caras, ¿verdad? Son particularmente caras. La pimienta, por ejemplo, comenzó a traerse de México, pero en el siglo XVIII, pero en un principio se traía desde las Filipinas. Y era una cosa carísima. Una libra de pimienta podía costar hasta 16 pesos, y $1 era lo que por norma podía ganar un jornalero trabajando una semana, ¿verdad? Entonces, y había gente que se podía comprar esas cosas, ¿verdad? Entonces, en general... Perdón, dale. No, diga. No, es que me surge la duda, ¿cuándo entran los dulces? O sea, es como uno ve aparecer los dulces en la feria y es como parte de, ¿verdad? Pero los dulces también son de data reciente. ¿Verdad? Fíjense que la caña de azúcar, si bien hubieron intentos de cultivarla aquí desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, es que finalmente se comienzan a tener, se comienza a cosechar en grandes cantidades, sobre todo en el occidente, en la región de Santa Ana. Ajá. Tanto que en algún momento se llegó a abastecer el mercado de Guatemala. Esto apenas está estudiado, pero ahí está el dato. Ahora bien, mientras el azúcar cobraba auge, lo que era más accesible era el dulce de panela. Del dulce de panela ya hemos hablado bastante, así que nos vamos a concentrar en el azúcar. El azúcar se comenzó a hacer accesible hasta prácticamente finales del XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces la tradición del dulce blanco de azúcar es relativamente reciente y llega a las fiestas sobre todo acompañando las ruedas y acompañando un evento, y acompañando un eventual circo que tampoco puede faltar en las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pertenece más a la fiesta moderna. Hay que recordar que la caña no es nuestra, ¿verdad? La caña vino con la conquista española y luego pues se expandió por el territorio. Aquí en todo caso lo que antes se consumía era miel, ¿verdad? Pero la industria mielera, la industria dulcera viene de la mayor difusión de la ciudad. Ya. Ok. A ver, estamos en medio de esta pandemia, Ricardo, y a ver, la generación, los que actual, o sea, no recordamos una situación parecida. Se habla de 1917. Yo me incluyo en esa generación, es decir, podemos presumir. Todo, o sea, se dice que la última situación similar, no sé qué tanto, fue en 1917, y si no me corriges, y aquí en El Salvador habremos vivido situaciones así, similares, Ricardo. En territorio salvadoreño, lo que se tiene documentado es de la época de la conquista, posiblemente un poquito antes, pero sí lo hemos vivido. Es interesante la recurrencia con lo que hemos vivido. Les quiero leer, por ejemplo, un registro que tenemos aquí muy rápidamente. A ver, un registro aquí. Fíjense, solo en la región, por ejemplo, ¿por qué es tan largo? Tenemos una epidemia de sarampión entre 1769 y 1770. Tenemos pardillo o tifus en 1774.
tenemos una epidemia de viruela entre 1780 y 1781, que se extendió hasta las provincias hasta las provincias de San Salvador y Sonsonate. Y aquí un paréntesis. Yo ahora lo que estoy viendo son libros, estoy estudiando libros parroquiales, y en los libros de defunción es tan triste. Uno va hojeando, por ejemplo, y los promedios de muerte por mes vienen siendo de 30 personas, 15 personas. Pero de pronto, por ejemplo, para 1811, comienzan a incrementarse, y para noviembre, lo que en un principio habían sido un promedio de 14 muertos al mes, 15 muertos al mes, para noviembre llevan a ser hasta 220. Era una mortandad impresionante. Y era una mortandad, y fíjense que eran sobre todo niños. Por eso es que ahora llama la atención con el COVID que los niños no sean necesariamente la mayor cantidad de afectados con virus. Suelen ser los más vulnerables. Por tradición son los más vulnerables, los niños y los ancianos, ¿verdad? Pero aquí hay una cantidad de niños. Miren, hay datos, por ejemplo, de Suchitoto para esta época, de que la cantidad de niños muertos es mayor de la mitad de los muertos en menores de 15 años. Entonces es una cosa escandalosa. Pero igualmente sorprendente, y ya voy a cerrar el paréntesis, lo igualmente aquí, es cómo se recupera rápidamente la población. Y es interesante también la actitud de la gente hacia la adversidad que representan las plagas, porque así como están documentadas las muertes, también están documentados los matrimonios. Y entonces el tiempo en que impacta la epidemia, los matrimonios se mantienen iguales. E incluso cuando pasa la epidemia, hay una especie de incremento en los matrimonios. Ojo, que muchos matrimonios no quedaban documentados. Lo que estoy intentando decir es que aquí siempre hubo una búsqueda, siempre la rebusca también se extendió a la rebusca biológica, ¿verdad? Y creo, pero eso es algo que luego tendríamos que montar un programa también para eso. Porque es interesante ver ¿qué pasó después de la pandemia con la familia salvadoreña? Más que no había tele ni Netflix. Porque se recuperaron increíblemente. Yo yo especulo que en el territorio salvadoreño la apuesta fue la optimización de las capacidades biológicas reproductivas. Es decir, al hábito salvadoreño con tanta facilidad. Y dejémoslo ahí porque luego da para más, ¿verdad? Entonces teníamos 1781, luego tenemos una sequía de 1810 y 1811, y aquí hemos contado con precisamente una importante invasión de lo que se llamó en la época langosta o chapulín saltón, ¿verdad? Chapulín saltón y chapulín volador, dos variedades distintas de langosta que invadieron el territorio. ¿Perdón? Y esta langosta voladora, por ejemplo, que se dice que puede estar en el territorio nacional, es el mismo chapulín. Ricardo, sí, porque es una variedad de langosta. Sí, es una variedad de langosta, ¿verdad? Okay. Y así aparecen los documentos. Lo que les quiero decir es que se prolonga desde 1800, yo creo que hay reportes de 1799, pero lo que sí tengo es reporte de 1800, 1801, 1802 y 1803. Y hay un documento bien particular que les queremos compartir porque al final quiero hacer un anuncio que vamos a retomar las cátedras de historia que habíamos dejado en stand-by. Entonces en las cátedras queremos presentar un documento bien interesante que es precisamente cómo se combatió la langosta en territorio salvadoreño en este periodo, 1801, 1802. Uh-huh. Ya en principio es impresionante, antes de continuar, y si hay aquí advocaciones pensadas para poder defenderse del impacto de las langostas, de las sequías y de las pestes, es precisamente la figura de los santos, ¿verdad? Si hay una imagen particularmente venerada, fue Nuestra Señora de las Mercedes. Y si hay una práctica frecuente que uno encuentra en los documentos, es lo que se conoció como las rogativas. Eran procesiones que se hacían, desfiles públicos, como rogativas a la Virgen, en este caso la Virgen de las Mercedes, eso es lo que tenemos documentado, para que por favor
para que por favor intercediera porque no hubieran calamidades. Ok, entonces continuamos. Entonces, esta Virgen de las Mercedes, ¿cuál virgen es, Ricardo? Esta es la ya en principio es la misma Virgen María, ¿verdad? Sí, sí. La Virgen de las Mercedes fue precisamente la Virgen a la que se invocaba buscando una merced, una concesión, ¿verdad? Un favor, ¿verdad? Okay. De ahí también ha caído de su merced y sus mercedes y la merced real, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, y las mercedes que tienen un nombre muy bonito, ¿verdad? Mercedes. Si su merced me lo permite. Si su merced me lo permite. Entonces, si sus mercedes me lo permiten, lo que iba a decir yo era, ya de entrada el impacto de la plaga. Fíjense que en un principio las noticias de este caso en particular, las noticias son de que aparecen las primeras langostas por la zona de nuevo, Aguachapán, y luego poco a poco se va extendiendo para la zona de Guaymoco, para la actual Armenia, ¿verdad? Hasta que finalmente terminan en Opico, hasta ahí el porte. Luego hay otro brote de langosta por el lado de Gotera, que se presume que ha llegado desde la región de Comayagua. Es decir, el otro tema que a veces no nos cabe a nosotros es que como entonces Centroamérica era una sola región, ¿verdad? Claro. Los países que actualmente existen es una necedad, ¿verdad? Pero bueno, y luego hay otra plaga importante, hay otra parte de la plaga importante de la región de San Salvador. Entonces, el territorio está invadido por la langosta. Llama la atención, por ejemplo, algunas actividades que se mandaba a hacer. Ruido, era lo que se aconsejaba hacer. Y entonces asustar a los insectos con ruido y tratar de llevarlos a determinadas áreas del campo para ahí prenderles fuego. Se hacían rondas, obviamente. Y una de las medidas desesperadas, por ejemplo, fue en algún momento tratar de empujarlos, sacar voluntarios de los pueblos para empujar las plagas hacia el mar, ¿verdad? Porque además habían advertido que cuando las plagas, bueno, la langosta, además habían advertido que cuando el insecto se mojaba era más vulnerable, ¿verdad? Y le costaba volar, ¿verdad? Y luego hay, por ejemplo, dos actividades bien interesantes del intendente no es el intendente, me parece que es el alcalde de Sonsonate, que dice: yo estoy implementando dos actividades en concreto. Una, arar la tierra para sacar los gusanos, para levantar la larva, porque el problema con la langosta es que se puede exterminar a la que vuela, el problema son los huevos que deja. Repartida, cabrón. Entonces dice: yo estoy mandando arar la tierra, y por otra parte lo que se puede recomendar hacer es sacar cerdos a que escarben y se coman la larva. Pero no habían más medidas así que uno dice, cuánta ciencia, ¿verdad? Sí, súper elevada, digamos. Era nuevamente el tema de la contemplación de la naturaleza, Ricardo. Es que además no tenía muchos recursos, Diana. Pues sí, sí, cuando lo de la gripe española que vos estabas refiriendo de principios del siglo fue verdaderamente una catástrofe. Nunca se ha terminado de estimar cuántas personas fallecieron en territorio salvadoreño. Yo lo que pasa es que de estos temas, y miren, lamentablemente el tema de las pestes se va a poner de moda con esto de la pandemia, pero creo que hay que ser bien cuidadoso para tampoco provocar alarma, angustia, ¿verdad? O angustia, porque definitivamente hoy la tecnología también tiene sus herramientas más efectivas para combatirlo. Pero en el caso de la gripe española, nunca se consiguió determinar la cantidad de personas afectadas o fallecidas. Y es lamentable que las autoridades del gobierno tampoco fueron lo suficientemente capaces de controlarla. Al final, el control de la epidemia vino de iniciativa privada y de médicos voluntarios y etcétera, etcétera, y al final pues, se consiguió aplacar. Y luego vendría el cólera morbus, en fin. Lo que hay que decir es que hemos estado conviviendo permanentemente con este tipo de males y que por fortuna siempre ha habido forma de sobreponerse, ¿verdad? Pero de que ha habido un impacto grande, ha habido un impacto grande. Bueno, por ejemplo, el cólera ha sido una enfermedad que nos ha provocado epidemias en la época moderna, y el dengue también. Si se acuerdan, ahí por los 2000 hubo por lo menos 35 niños que murieron por dengue. Yo estaba recién cubriendo salud,
Y hasta que vinieron los médicos cubanos, no se pudo controlar, que ellos establecieron cómo hacer el control epidemiológico, cómo seguir la cadena, cómo eliminar el zancudo, y fue, fue un tema territorial, ¿verdad? Entonces realmente sí tendríamos que ir aprendiendo nosotros de todo eso que de alguna manera no es nuevo, Ricardo, es decir, vamos a estar librando con eso. Sí, exacto, no es nuevo y contamos de alguna manera con la tecnología. Del cólera, por ejemplo, algunos de los recursos médicos de la Edad Media era tapar a la gente, para que no se deshidratara por causa de la diarrea. Entonces la gente moría, pero moría tapada, horrible. Quizás era peor la cura que la enfermedad, quizás. Sí, se moría asfixiada, Ricardo. Bueno, pues que se moría asfixiada, ¿verdad? También. Ahora, para la práctica de las cuarentenas, por ejemplo, en la Edad Media europea, la práctica era emparedar a la gente. Aquello del emparedado, aquello del sándwich, ¿verdad? El emparedado. Lo de emparedado viene de ahí. A la gente se le guardaba en las paredes de la casa para que no saliera, ¿verdad? Y se la obligaba a quedarse dentro de las paredes de la casa. Y entonces la gente, como no podía salir, se infectaba y todos morían emparedados. Espérate, pero explícame eso de se guardaban en las paredes de las casas. A ver, explícame eso, Ricardo. La casa se cerraba y entonces las paredes quedaban cerradas. Perdón, eso quise decir. Ok. Lo metían en la pared. Cabal. No, se quedaban entre paredes. Qué violento, tío. Entre paredes. Violentos. O sea, la gente se quedaba entre las paredes de su casa, guardada. Entonces quedaba emparedada. De ahí viene el asunto, sí. Ahora, la sociedad ha cambiado también algunas cosas. Ahora el problema de estar emparedado, el problema de estar encerrado, ¿verdad? No es lo mismo, pero estoy haciendo un juego con la palabra. El problema ahora de estar encerrado es el tema de la violencia doméstica. Y ese es otro tema del que podemos hablar, porque lo que pasa es que violencia doméstica, ahora cuando uno se pone a estudiar la familia, como esto que yo estoy haciendo, se encuentra tantos casos, ¿verdad? Es lamentable cómo eso también ha sido recurrente en la historia y cómo definitivamente las situaciones de encierro también son propicias para este tipo de situaciones igualmente lamentables. Eso te iba a decir, no creo que en aquellos tiempos no hubiera, lo que pasa es que no se reconocía como tal, ¿verdad? Pero seguramente la crisis, el tema de salud mental eran iguales o peores. Y el arraigo de la religión, acordate. Eso, que no pasaba muchas facturas. El arraigo de la religión, que pues sí, la mujer no podía hablarle mal al hombre, ni refutarle nada, había que obedecer, etcétera, 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 ¿verdad? Igualita que nosotros, vean. No, mira, cuestiones con las cuales estuvieron engañada la gente por años, ¿verdad? Así es. Sí. Ahora, sigue pasando, ¿verdad? Pasando. Sí, no, es terrible. Miren, sigue pasando en todas partes del mundo. En países de Europa se han disparado los niveles de violencia doméstica por causa de la reclusión obligada, ¿verdad? Por el tema del distanciamiento social, ¿verdad? Claro. Y el nivel de estrés que manejas, perdón. El manejo de las pandemias también ha traído fatalidades en las economías de los pueblos, Ricardo. Sí, por supuesto. Ahora, el principal impacto, la primera línea de choque era precisamente la población, porque no había comida, así de simple, ¿verdad? No había comida, no había que comer. Entonces, por eso es que es importante cuando se habla ahora que está todavía de moda el tema de la reapertura económica y el tema de la economía. Es que alguien ponía la otra vez en Twitter, el tema con la economía es que con la economía no hay que imaginarse al empresario vestido de negro con sombrero de bombín, frotándose las manos. Economía es la simple imposibilidad, la simple incapacidad de tener un peso en la bolsa para poder comprarte una libra de frijoles. Esa es economía. Un huevo, también, Ricardo, o sea, la gente realmente... un pedazo de pan, pues. Es que la gente habla de economía y piensa en el empresario, en el gran empresario, y piensa que la ganancia es para él, ¿no? Si economía somos todos. Sí, entonces el primer impactado era precisamente la población por causa de la hambruna, por causa de la escasez. También los documentos coloniales refieren una gran cantidad de medidas con el propósito, en primer lugar,
de que los productos no salieran de la zona, es decir, de que se restringía el mercado de manera que los productos, ese era el segundo, de que los productos se consumieran adentro. El segundo era el acaparamiento y el tercero era el agiotismo, es decir, el manejo amañado, la subida de precios de productos o la venta ilegal de precios. Este era un tema bastante complicado en la época porque había mucha gente que de la misma manera vivía de vender productos al menudeo. Y entonces, cuando se lo prohibían, se quedaba sin su forma de ingresos. Claro, entonces, y además te dejaban emparedada. O sea, ¿cómo? Te morís de hambre por el final del día. Hay también muchos casos de abigeatos, pero sobre todo hay casos de destaces ilegales, de gente que se robaba una vaca, la destazaba y luego cuando la apresaban decía que era para su consumo, ¿verdad? Y luego económicamente las regiones. Un impacto grande en la macroeconomía era el impacto que ocasionaban las plagas en las cosechas del añil, por ejemplo, que era el principal producto agroexportador de la región, particularmente de la región salvadoreña para el 18, así como lo había sido anteriormente el cacao en el siglo XVI, ¿verdad? Y entonces, con más razón, eso hizo que en la región salvadoreña se desarrollara una especie de sociedad, una sociedad con una especie de mecanismos de sobrevivencia, que son los que a la larga garantizaron la pervivencia, que la sociedad consiguiera por lo menos vivir, ¿verdad? Y fíjense que ese es un tema que ahora nos está ocupando un poco más porque yo creo que a la larga es el mayor valor que deberíamos nosotros, es la cosa que más deberíamos valorar, la capacidad de sobrevivir. ¿Por qué? ¿Cómo lo comprueba uno? Cuando le preguntan a uno, bueno, y entonces, ¿qué tantas recetas tenemos en nuestro haber nacional de las que sentirnos orgullosos? Y uno solo con costo enumera la pupusa y no sé qué otras cosas más. Y encima la pupusa se comía en casi toda Mesoamérica. Entonces dicen, ay, pero entonces tenemos muy poquito. No, si lo que hay que agradecer es que por lo menos nuestros antepasados tuvieron la capacidad de vivir. En esos libros que les digo, uno puede ver, es tan triste, hay gente que pierde un niño y a los 2 días pierde el siguiente niño. Yo me encontré una pareja que 2 días después murió la mamá. Entonces, se acababan familias, casi familias completas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que es de admirar aquí es, de nuevo, la capacidad de poder sobreponerse a la adversidad. Y creo que al final podría hasta ser un llamado interesante a no desfallecer, precisamente pensando en eso. Y aunque no es excusa para no brindar los mecanismos para que la salud sea más eficiente, para que se garantice el mínimo de ingreso en las personas o para tomar medidas que a la larga beneficien a la economía macro y a la microeconomía. Yo creo que por eso justo, Ricardo, es importante irnos a revisar la historia, ¿verdad? Primero para entender de dónde venimos, o sea, de por qué periodos hemos pasado y realmente esta capacidad del ser humano, ¿verdad? En este caso el salvadoreño, de reinventarse y encontrar como camino, ¿verdad? Y no perder la esperanza. Sí, alguien decía también hace poco en Twitter, lo que pasa es que yo llevo el Twitter de la academia y no puedo dejar de enterarme. Aunque el Twitter de pronto se ha vuelto un poco pesado para llevar. En fin, pero eso hay que obviarlo y hay que ser productivo en Twitter. Vaya, de acuerdo. Total. Voy a procurar de que pongamos más Twitters. Alguien decía que solo en circunstancias como estas, es que mucha gente recuerda la historia, ¿verdad? Porque efectivamente el ser humano ya ha vivido por situaciones como las actuales y lo que es importante es ir a ver qué sucedía entonces, cómo se hacía, ¿verdad? Para ver qué de eso puede servir, ¿verdad? Pero bueno, eso igual es otro tema. Los seres humanos vivimos comparando tiempos totales contra tiempos humanos, vivimos periodos tan cortos y en un periodo tan corto aprendemos todo tan rápido y cuando finalmente somos viejos, cuando finalmente tenemos la capacidad de discernir muchas cosas, pues ya nos toca irnos haciendo de lado, ¿verdad? Pero en fin, así pasa. Ricardo, son las
Fíjate, aquí tengo, es que, a ver, hay varias personas que me han escrito. Háganme el favor, en el WhatsApp me están diciendo que también hay preguntas. Emerson, si me haces el favor de leerlas rapiditas. Aquí pregunta el doctor Peña Chan, ¿a dónde puedo encontrar toda esa información que nos ha estado compartiendo el historiador Ricardo Castellón? Gracias, sí. ¿A dónde pueden encontrar, Ricardo? Bueno, miren, hay un con el tema de alimentación, fiestas, y también se habla de plaga. Bueno, creo que ahí también está referido este documento que les digo de la plaga de langosta de 1801. Es de fiestas, vida y comida en el interior del reino, en el reino de Guatemala, San Salvador y Sonsonate, siglo XVIII. Este es un libro que se está vendiéndolo la UCA, ya lo tiene la UCA y también lo tiene el Marte, bueno, pero el Marte está cerrado. En la UCA lo pueden encontrar. También pueden buscarlo por internet en la biblioteca de la UCA, y creo que la UCA también tiene un sistema de envíos. También estamos trabajando algún otro material y se los vamos a estar dando a conocer en Twitter, porque en lo inmediato lo que sí tenemos es las cátedras de historia, ¿verdad? Las cátedras de historia las vamos a hacer por vía virtual. Estamos planeando lanzarlas para octubre. Les vamos a estar avisando con tiempo. Mira, Ricardo, cuando de verdad que sí. ¿El qué? Cuando estés listo para estas cátedras de historia, ¿lo vas a hacer a través de qué? ¿De YouTube o cómo? Lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer en YouTube, y eso, la mecánica va a ser siempre a través de Zoom. Estamos preparando también la logística para poder resolver eso. Bueno, sí. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Tony, vos lo sabés perfectamente, que cada vez que quieras comunicar algo, solo nos contactás, y por supuesto muchas gracias. El llamado a toda la gente. Muchos se habrán quedado picados. Solo quería leer una pregunta. Una pregunta que había llegado a WhatsApp del número de terminación 0178, que hacía una duda de los churros españoles, ¿en qué momento cambiaron? Ya que aquí son mal llamados españoles y que son los únicos que solo aquí en El Salvador se comen más gruesos. Saludos, buena entrevista. Además, aquí no se comen con chocolate como en la mayoría de lugares del mundo. Es cierto, sí. Se ponean en chocolate, ajá. Sí. Voy a tratar de ser breve porque es una pregunta riquísima. No, los churros vinieron con los españoles, es lo primero que hay que decir, ¿verdad? Lo segundo es que los churros son de harina y que están cocinados muy al tipo de una forma muy medieval, por cierto, en que la harina se freía. Eso es muy medieval, es muy antiguo. Han venido evolucionando con el paso del tiempo. Bueno, yo recuerdo cuando era chiquito que los churros, la verdad, se veían muy poco o no se veían, es decir, los churros se han ido popularizando en las últimas décadas. Antes eran de feria y ahora están todos los días. Y hoy están todos los días. Y definitivamente, pues, lo de la costumbre del chocolate son los españoles, a pesar de que el chocolate es un chocolate nuestro, ¿verdad? Mesoamericano, y mucho del chocolate de éxito del siglo XVI y XVII era sonsonateco, por cierto. Sobre todo XVI. Muy rápidamente. No, gracias. Qué rápido. Sin aire, pobre Ricardo. ¿Saben qué? Vaya, pero entonces, fíjense, ¿qué quería hacerle estos anuncios? 1, las cátedras. 2, la academia sigue trabajando en la biblioteca. Lo que pasa es que no está abierta la biblioteca, lamentablemente, pero ahí tenemos fondos interesantes y ya se está trabajando por digitalizar muchos de los fondos. Entonces, pronto les vamos a estar notificando de fondos que están disponibles de manera gratuita a través del sitio web de la Academia Salvadoreña de la Historia, que todavía está en construcción. Okay. Y el tercero es que pueden continuar siguiéndonos en Twitter. Les decía que ha habido una baja, pero ya vamos a continuar a retomar ese ritmo. ¿Ya te vas a poner el ritmo? Ya me voy a poner. Ya me voy a poner a trabajar, dice Ricardo. Sí. Ya mucha vacación. Y por último, mi correo electrónico, pueden escribirme con gusto a mi correo electrónico, ricardo.castellon@gmail.com. Ok. ¿Facilito? ¿De Twitter? Twitter es a historia sb. @ historia sb. Es Twitter de la academia. Ok, sí. ¿Verdad? Ok. El 11 de julio hay un Twitter y luego... Ya te está contando las costillas.
Sí. No, seguíamos, obviamente, Ricardo. Lo que pasa es que como se nos ha ido... ¿Cuándo regresas al país, Ricardo? Todavía no lo tengo claro. Posiblemente falten unos meses porque estoy en ese proyecto de investigación y posiblemente salga uno más. Así que, pues, eso es bueno. Estoy contento, claro, sí. Pero es lamentable por las distancias, ¿verdad? Sí, las distancias también golpean, afectan. Y la imposibilidad de viajar ahorita, Ricardo. Yo, pues sí, yo casi me quedo atrapada en Alemania ahorita, previa a la... Híjole, imagínese. Bueno, qué gusto, Ricardo. Pues sí, queremos seguir conversando contigo, pero ya no tenemos tiempo. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, que es muy, muy rico, muy enriquecedor ver a los amigos, hablar de nuestro Igualmente. país, de lo que hemos vivido, la audiencia que lo disfruta, y eso es en estos momentos de estar en encierro, es muy bueno poder disfrutar este tipo de información. Y ya nos dijiste que ahí está el sitio web y vienen cosas nuevas a través de la Academia Salvadoreña de la Historia. Y alimentamos el conocimiento, Diana, que es importante. Sí, claro, es que eso es importante en tiempos de pandemia, alimentar el conocimiento. Ricardo, gracias. Es un gusto para la Academia también. Recuerden que estamos para servirles. Ahí nos tienen en Twitter, también tenemos Facebook. Les decía el nombre del libro. El libro se está vendiendo en la UCA. Vamos a tener algún material más. Estén pendientes con las cátedras. Y bueno, vuelvan al programa. Gracias, Ricardo. Mucha suerte con las investigaciones. Aquí te esperamos, ¿oíste? Al regresar a El Salvador, al primer lugar donde tenés que ir, después de tu casa, vea, por supuesto, a sentar base, es a Diana Verónica y Tony, ¿oíste? Un abrazo. Bueno, gracias igualmente. Saludos a todos, saludos a la audiencia. Gracias. Muy amables. Gracias.